Yo soy Nadia Orozco, periodista. Yo soy Eduardo Rodríguez, realizador audiovisual. Y yo soy Santiago Rivas, director. Y se nos encomendó la misión de contar historias sobre Bogotá y nosotros decidimos mirar a los cerros. Los cerros orientales de Bogotá, las montañas que crecen en la mitad de Bogotá, muchas veces son la pared en la cual nos recostamos, a veces son las faldas sobre las cuales construimos y a veces son los lugares a los que vamos a escapar del ruido de la ciudad. Muchas veces son mirador y muchas otras lastimosamente son el sofá en el que echamos la ropa sucia. Pero los cerros son fundamentales y son importantes y esta columna vertebral del espíritu de Bogotá es lo que nosotros quisimos observar. Esto es Lomas, una serie que busca hacer un retrato de los cerros de Bogotá y también de las comunidades que conviven y que luchan al interior de los cerros, las voces de las personas que han transformado para bien el paisaje de uno de los lugares que los bogotanos y las bogotanas menos miramos. Bienvenidos. Estamos en el Parque Distrital Ecológico de Montaña Entre Nubes, más o menos a un aproximado de 3.105 metros sobre el nivel del mar. El Parque Entre Nubes hace parte de 3 localidades que son Rafael Uribe, Usme y San Cristóbal, y en este momento es administrado por la Secretaría Distrital de Ambiente, que tiene bajo su dominio aproximadamente unas 300 hectáreas. El Parque Mirador Entre Nubes es quizás uno de los últimos descubrimientos que tengo de Bogotá más increíbles y se lo recomiendo a cualquiera que quiera descubrir algo más de Bogotá y ver a todo Bogotá, porque me parece que además tiene una vista privilegiada, le hace justicia a su nombre, uno sí se siente realmente entre nubes. Creo que lo que más me sorprendió cuando me acerqué a Entre Nubes fue encontrarse otra vez con una relación mucho más cercana entre Bogotá y sus montañas, ¿no? Como nosotros hemos hablado de varios tipos de relacionamiento, pero aquí la montaña está justo en la mitad de todo, la posibilidad de voltearse, dar un giro de 360 y ver en cada lugar esta ciudad, seguir viendo ciudad hacia allá, es decir, un punto en donde ya debería acabarse la ciudad y sigue la ciudad. No, de verdad, es esta cosa que pasa con Bogotá que se esparce y parece infinita y uno dice, ¿hasta dónde llega esta vaina? Es que Bogotá es inmenso definitivamente, que como uno no se da cuenta de las montañas a veces como unas que son más bajitas tapan lo que sigue después. Entonces uno empieza cuando va hacia allá, hacia entre nubes, es que pasa una montañita y dice, uy, ya llegué al borde de Bogotá, ¿qué? Y se asoma y ve otro montón de barrios que están ahí esparcidos por esos faldas y luego entonces uno dice, bueno, vamos, andemos otro poquito, subamos otra montañita y bueno, ahora sí llegamos al lugar y que va otra vez otro barrio. Entonces toda esa zona está colonizada, digamos, con una cantidad de barrios que hacen parte pues también de Bogotá, pero uno ahí empieza a ver como la marea de construcciones y la marea de personas y dimensiona los más de, yo no sé, son 10 millones de habitantes los que tenemos, que es un montón de gente la que está ahí y bueno, alrededor de este parquecito. Nosotros teníamos unas ocupaciones grandísimas hacia la parte de abajo que se conocía como la Nueva Esperanza. Eso está el barrio Diana Cultivos, está el Rincón del Valle y hacia arriba estaba la Nueva Esperanza. Fueron ocupaciones ilegales, más o menos unas 1.700 familias alrededor en esa zona. Construyeron en esas zonas de ladera, es una microcuenca por decirlo así, hicieron sus casas y demás. Y aquí se hizo un proceso social muy fuerte, que fue también lograr que las familias se les diera pues casa en otro lugar y poder recuperar esa área. Pero además muchas de las personas que hoy trabajan con nosotros en el área de mantenimiento salieron de ahí, del barrio. Pero entonces las personas que vivían ahí y los alrededores, muchas como que dijeron, venga, pero este espacio, ¿por qué no lo volvemos como un parque? Y empezó a surgir como un movimiento de
según parece, es como las comunidades que estaban alrededor del cerro, en lo medianamente más planito, que empezaron a pujar porque eso se convirtiera en un parque. Se desconoce un poco que el parque era propiedad privada y que adentro habían unas familias que compraron legalmente sus predios y que tenían unas actividades económicas. Esto hacía parte de una gran hacienda que se llamaba la Hacienda La Fiscala. Por este lado, por otro lado pertenecía a la Hacienda Los Molinos. Y esas grandes haciendas de una u otra manera se fueron convirtiendo en pequeños predios o pequeñas fincas repartidas, ya sea porque sus grandes hacendados fueron dejando a sus trabajadores pequeños espacios o porque la gente fue vendiendo, cambiando de dueño, y de una u otra manera a finales de los 80 pues ya casi que todo el parque estaba conformado por fincas, algunas más grandes que otras. Sin embargo, el parque se convierte en un espacio de disfrute para la comunidad aledaña de las 3 localidades, donde se empiezan a generar unos movimientos sociales que llevan a la comunidad a transitar por estas zonas, a caminarlas, a hacer el paseo de olla, a hacer sus actividades de elevada de cometa, sus caminatas, y es así como empiezan a identificar el parque como un hito de las 3 localidades que valía la pena de una u otra manera recuperar y llevar la propuesta al Consejo de Bogotá para que lo declararan como parque ecológico. En Entre Nubes nos encontramos con Amalia Garzón. Ella es administradora del parque, pero su historia es bastante peculiar y creo que no pudimos encontrar una mejor persona que nos guiara por este capítulo y por este recorrido. Amalia nació literalmente en ese parque. Su familia estuvo ahí desde mucho antes que fuera un parque. Y ella ha ido viendo todo el proceso desde que era niña hasta que llegaron los mineros y su paisaje y el paisaje de lo que quedaba al frente de su casa y donde jugaba y donde recogían los árboles, las moras de los árboles y donde enterraban a los perros cambió totalmente y empezaron a llegar máquinas y empezó todo este proceso de cambio. Siempre viví aquí, nací acá de hecho. Mi mamá me tuvo dentro del parque, entonces prácticamente el parque nació conmigo. Yo creo que soy como esa parte que se transformó, porque hay que decirlo que uno cuando está en un lugar generalmente uno no se da cuenta dónde está, ¿no? Porque uno tiende a todos los días se levanta, se va, no mira a su alrededor, y digamos que a través de ese proceso pude entender muchas cosas y darme cuenta que estaba en un sitio muy bonito y muy agradable. Los propietarios que habitamos allí, pues con nuestras actividades cotidianas subsistíamos, digamos que en medio de esta parte que no era rural, sino que hacía parte también de la ciudad. Lejos un poco del ruido, del carro, del transporte público, porque no era tan fácil llegar. Pero de alguna manera apropiados del entorno que teníamos. Sin embargo, hacia los 80 la industria minera también fue llegando a esta área y esas grandes fincas muchos las fueron vendiendo para montar, por decirlo así, las ladrilleras o conocidas como chircales en algunos puntos. Los chircales eran, digamos que un poco más manuales, con hornos así redonditos y la cosa como más artesanal. Y ya la ladrillera venía un poco más tecnificada, los hornos eran totalmente diferentes y casi que se fueron llenando por los diferentes sectores del parque. Esto cambió la actividad económica de las familias, muchos de los propietarios de las fincas también terminaron siendo pues trabajadores de estas ladrilleras y lógicamente la actividad económica, los cultivos y eso ya fue pasando a otro sector o a otro plano, por decirlo así, siendo en ese momento ya la industria minera como la que se apoderó en cierta manera del parque. Entonces, claro, el paisaje era totalmente diferente. A mí me marcó algo mucho, y es que donde nosotros vivíamos compraron el predio de al frente para una ladrillera. Y recuerdo que cuando llegaron, pues le metieron máquina a una zona que nosotros teníamos, como que uno siempre se la pasaba entre la finca de nosotros y siempre íbamos a ese punto. De hecho, teníamos muchos perritos y cuando se morían los perros los llevábamos allá, les poníamos la crucecita, los enterrábamos en ese punto y de un momento a otro
ese panorama se transformó totalmente. Entonces, claro, pasaron el bulldozer así, sonaba, y quitaron la vegetación que había ahí. Habían muchas moras, nos encantaba ir a coger moras y nos íbamos los fines de semana y cogíamos holladas de moras para el jugo. Y esa zona se transformó totalmente y cambió, digamos que en su momento uno lo sentía como triste, pero no era tan fuerte porque uno no estaba tan, como les decía al principio, como tan apegado a donde uno vivía y no amaba tanto lo que era la naturaleza. Y eso, digamos que también nos permitió a nosotros cambiar un poquito el estilo de vida, porque mi mamá colocó una tienda, vendía los almuerzos, entonces económicamente nos sirvió, pero claro, paisajísticamente fue un impacto muy fuerte. Ahí había unos nacimientos de agua también. Y se transformó todo el panorama y fue triste. Y ya cuando uno lo piensa hoy en día, claro, muchas de esas zonas de canteras que llegaron cambiaron mucho el panorama del parque o de los predios que en ese momento pues teníamos. Y sí es triste porque era un espacio bonito, digamos, agradable. Amalia hoy en día trabaja ahí en el parque y es porque también ella tomó la decisión desde que salió del colegio de hacer parte de todos los procesos que estaban pasando. Muchas personas, incluyendo su familia, vendieron sus casas para que esto se convirtiera hoy en lo que es el parque Entre Nubes. Para muchas personas fue difícil. Ella dice algo muy lindo que seguramente lo escucharemos mejor en sus palabras, pero muchas de las personas que vivieron allá se sacrificaron de alguna u otra forma para que Bogotá tuviera este pulmón, y es verdad. Muchas de las familias no recibieron tal vez en términos económicos lo que merecían o algo que les diera para comprar otra cosa en algún lado de la ciudad, y aún así se fueron. Y hoy ella sigue trabajando ahí muy de la mano de entidades y instituciones, pero yo siento más que por una convicción de amor a este lugar. Cuando ese movimiento social de afuera empieza a tener fuerza y ya lo declaran como parque ecológico de montaña, pues todo esto cambia para las personas que vivíamos adentro, porque de un momento a otro, hay que decirlo, que llegaron y nos alinderaron las zonas por donde iba a pasar el parque. Nos pusieron unos mojones amarillos que en cierta manera no habían sido concertados con la comunidad. Entonces en ese momento como que el run de todo el mundo era que nos iban a sacar de la zona donde vivíamos o donde habitábamos, porque ya iba a ser un parque ecológico y que nosotros teníamos que dejar las fincas. La gente le entró como un afán de, bueno, ustedes van a hacer un parque, entonces pues cómprenme el predio, y todo el mundo como que quería que les compraran. Sin embargo, eso no fue tan bueno para las familias, porque lastimosamente el suelo de acá no tiene el mismo valor que el suelo de allí, urbano. ¿Quién lo creería? Siendo un pulmón para la ciudad. Entonces lo que puede valer allá afuera 1 metro cuadrado no es ni la 10ª parte de lo que costó acá 1 metro cuadrado. Entonces muchas de las familias que no tenían predios significativos, pues lo que recibieron no les alcanzó ni siquiera para comprar un apartamento en otro lado. Empezaron como a hacer unas reuniones ya con los propietarios años después de que habían alinderado y demás. Y fue ahí cuando mi mamá, me acuerdo que llegó un día y me dijo que iban a sembrar unos árboles y que si dejábamos sembrar esos árboles nos iban a quitar el predio. Entonces ahí yo decidí, recién salía del colegio, ir a una de esas reuniones que hacían, y en cierta manera terminé pues vinculada con las personas que hicieron el plan de manejo del parque. Digamos que yo las orientaba en todo el proceso de acompañamiento, de ir a hacer todo el levantamiento de la fauna, de la flora y demás que había que hacer en el parque. Los contactaba con los propietarios para que les dieran el almuerzo, para que pudieran quedarse en algunas casas y de alguna manera hacer todo el estudio que se hizo aquí en el plan de manejo del parque.
Y de allí viene en ese momento el Departamento Administrativo del DAMA, hoy Secretaría de Ambiente, y vincula a jóvenes que estuviéramos en la zona y que quisiéramos estudiar guianza turística en el SENA. Y yo dentro de ese grupo nos formamos en técnicas de guianza turística, y digamos que a la par con esa formación, la Secretaría o el DAMA en ese momento compra unos predios. Los primeros predios que compra, realmente no los compra la Secretaría, sino los compra el IDRD y se los da en comodato a la Secretaría de Ambiente. Y en medio de ese comodato, la Secretaría de Ambiente logra que el Fondo de Desarrollo Local invierta unos recursos para construir la primera aula ambiental que tuvo el parque. Entre ellas pues también unos senderos muy bonitos. Y es así como nosotros terminamos la parte del SENA y nos entregan esa área y prácticamente como que está ahí a su disposición, empiecen a hacer los procesos de educación. Nos dieron una camiseta blanca que decía atrás orientador turístico, y con esas camisetas nos íbamos a los colegios, golpeamos y les decíamos, mire, nosotros somos el grupo de educación del Parque Entre Nubes y queremos que ustedes visiten el área. Habría digamos con mucho temor, porque siempre era que el área era peligrosa, que en ese sitio robaban, que por allá no fueran, que no llevaban los niños, y digamos que romper ese paradigma para nosotros fue un poco difícil al comienzo, pero después de que iniciamos todo el proceso fue muy chévere, porque los colegios empezaron a venir a montones, venían grupos, les hacíamos el recorrido, diseñamos unas estaciones para mostrarles todo el proceso de la flora, de la fauna, de la minería, del agua, de todas las temáticas que se pueden ver acá, y que los chicos de pronto lo veían en el salón, pero no tenían la posibilidad de verlo en vivo y en directo. Y así se fue convirtiendo en una aula que realmente le permitía a uno aprender del espacio como tal. ¿Qué otras voces se encontró en la grabación de este episodio? Nos encontramos con Marta Ríos. Marta Ríos es una señora que hace parte de un grupo de personas que tienen una huerta comunitaria en Entre Nubes. Llevamos 15 años acá. La verdad ha sido un proceso interesante, porque el parque le ha brindado mucho apoyo a la comunidad frente a las huertas, por ejemplo, y a otros proyectos que hay dentro del parque. Yo empecé en la parroquia del barrio, ¿sí? Llegó la agricultura urbana ahí y nos invitaron, y la verdad a mí me apasiona eso. Nos dan unas capacitaciones, duramos un año, pasamos un proyecto al jardín botánico para que nos dieran insumos, pero la parroquia pues cerró y nos tocó salir. Como a los 15 días nos llamaron del jardín botánico que nos habían aprobado el proyecto, y era pues como mucha cosa, no sabía que era 8 metros de tierra. Entonces yo ya tenía un contacto acá, que en ese momento era el administrador del parque, y yo me vine para acá a ver. Entonces él nos mostró esto, y pues yo dije, no, de una, sí, eso estaba totalmente deshabitado, pero pues me hicieron firmar y eso, y yo dije, sí, o sea, sin llamar a nadie más, porque pues toda la gente se había ido del proceso anterior. Y nos trajeron tierra, nos trajeron insumos como palas, picas, asadón, manguera, regaderas, plántulas. Entonces a mí dije, no, pues voy a llamar a alguna gente para ver si quiere estar en este proyecto. Y yo llamé como a la gente que más le gustaba como trabajar, como que yo me daba cuenta. Entonces nos vinimos para acá y empezamos, sí, a trabajar. Al comienzo, como le digo, la huerta no estaba encerrada, no había el invernadero, los tanques tampoco estaban. Pero a medida que fuimos trabajando y los administradores vieron el interés que teníamos, empezaron a colaborar. Cuando nosotros hablábamos sobre La Vieja hace un par de capítulos, La Vieja tenía el problema de ser una montaña muy popular, muy mainstream, porque
Las montañas tienen, y eso lo aprendieron también los amigos de la montaña, una carga posible, no solamente puede recibir un número de visitantes al día, porque el impacto ambiental que tienen las pisadas de las personas y la presencia de las personas hace que sea más difícil o que genere un impacto ambiental negativo, que pueda secar los cauces hídricos, que pueda secar el páramo cuando la gente se acerca al páramo, cosa que pasa obviamente en muchos y la razón por la cual hay una gran parte de Sumapaz que uno no puede visitar. En el caso de Entre Nubes me parece que es todo lo contrario y que también valdría la pena solucionarlo, y es que se trata de un secreto muy bien guardado de la ciudad, pero no debería estarlo tanto, sobre todo porque está en un lugar en donde definitivamente se podría generar más espacios de bienestar, y uno de los espacios principales de bienestar es la capacidad de visitar este parque mirador y conectarse con la montaña. Sí, o sea, como que no es un parque que esté totalmente lleno, digamos que no es el Simón Bolívar un fin de semana que, claro, es entendible también, digamos que está el Simón Bolívar en una parte estratégica y es distinto, digamos que va mucho más al, entre comillas, ocio, pero este parque ecológico sí es un secreto escondido, como le llaman, digno de ir y de visitar, de cuidar. Y de también de ver todos los procesos que se hacen ahí. Nuestro mayor reto es que la gente nos visite, que tengamos una seguridad, ¿cierto?, en esta área, porque querámoslo o no, las zonas de borde a veces son difíciles. Sin embargo, desde la Secretaría trabajamos por brindar espacios seguros, por tener nuestra vigilancia. Queremos que nos reconozcan como el mejor mirador de Bogotá, ese es nuestro objetivo también. Y lógicamente tratar de minimizar las zonas de ocupación ilegal, que es, digamos que, nuestra mayor dificultad, por decirlo así. Es un problema social no de solo del Parque Entre Nubes, sino de Bogotá, donde todos los días llegan personas buscando dónde construir su hogar. Y la idea es que podamos mantener las áreas del parque, que no perdamos más esas áreas, porque cuando perdemos área pues estamos perdiendo parte de ese pulmón de Bogotá, y la ciudad pues va creciendo todos los días crece y todos los días aparecen nuevas zonas de ocupación, y lo que buscamos es tratar de engranar con lo que ya hay, ¿sí?, de mirar cómo podemos trabajar con lo que ya hay, pero no perder más áreas, porque eso realmente para nosotros es doloroso, es fuerte también el tema social, porque uno se encuentra también con la posición de muchas personas que tienen una necesidad, pero también nos encontramos con nuestra parte ambiental que debemos cuidar y proteger. Entonces estamos por un lado, cuidemos, protejamos, pero por el otro lado miremos qué podemos hacer con las comunidades y cómo podemos trabajar conjuntamente. El Parque Entre Nubes no solo tiene este tema de las huertas con las mujeres que hacen parte de las diferentes localidades, también hay un taller de cerámica, también hay una manzana del cuidado donde uno va y pues de repente están niños y niñas ahí, no vimos muchos, pero pues también hay gente, hay madres, se gestan como todo un montón de procesos, se hacen recorridos nocturnos, se hace una constante pedagogía, entonces sí hay como un trabajo constante del parque por llevar a cabo diferentes procesos. La Secretaría Distrital de Ambiente tiene, aparte de la administración, también tiene un equipo de educación ambiental que hacen sus recorridos guiados y que traen diferentes instituciones educativas, universitarias y comunidad para que reconozca el parque, no solo de venir a visitarlo, sino explicarle el contexto en el espacio, qué están visitando, qué hay acá, qué podemos encontrar, cómo se originó, ¿no? Esto un poco como se los estoy contando, pues ellos lo hacen con las personas que nos visitan. La comunidad se ha ido apropiando, aunque puede pasar muchas veces en estos procesos, cuando llega la institución, la comunidad puede tender a irse, ¿no? Porque llega la institución, entonces ya dicen, no, pues eso ya es de tal entidad, entonces tal entidad me da, me tiene, hace, ya se encarga.
y a veces esos procesos alejan a la comunidad. Sin embargo, aquí estamos en un trabajo de poder traer nuevamente a la comunidad, de acercarlos al espacio, pero que haya una apropiación del entorno. Y eso se ha hecho a través de las huertas que se tienen en la zona de abajo, en el CAT. Es un proceso bien bonito porque a cada familia se les entrega como un espacio, por decirlo así. Se les ha enseñado y se les ha capacitado para que sepan cómo mantener su huerta en óptimas condiciones, puedan producir, ¿cierto? Sacar unos productos para su propia alimentación, no para comercializar, es para su alimentación. Entonces, detrás de una señora que viene a la huerta hay una familia. Entonces, esa familia muchas veces viene con ella, muchas también tienen hijos en condición de discapacidad, entonces también es como su terapia venir a regar las plantas, venir a sembrarlas, venir a producir y demás. Aprendimos a cultivar la tierra dentro de la ciudad, que eso antes era difícil, entonces el parque nos brinda ese espacio y aparte de eso sana, ¿no? O sea, es orgánica, no hay químicos, todo es natural, nosotros mismos hacemos nuestros abonos, ¿sí? Igual, dejamos descansar la tierra, intercambiamos cultivos, nos han capacitado muchísimo, pero digamos que el Jardín Botánico, otras entidades pues que apoyan el parque, se dan cuenta que podíamos, digamos, dar otro paso, no solamente quedarnos en sembrar, sino en lo de las semillas. Entonces nos proponen hacer un banco de semillas, estamos en la capacitación, no solamente para nosotros, sino para la comunidad en sí, que tengan huertas. La Secretaría de Ambiente tiene varios programas de recuperación de fauna y flora, tiene un equipo, de hecho, que hace todo el proceso de monitoreo de la fauna y la flora existente. Algo que se resalta acá es que en la vegetación pues tenemos un alto componente en asteráceas, que es la planta que más habita en esta zona, seguida de las melastomatáceas, que son los siete cueros, los tunos y demás. Y esto también está relacionado con la llegada de fauna. Aquí en las mañanas, uno cuando llega muy temprano escucha colibrís por montones, tenemos búho nocturno también, hemos hecho liberaciones, la Secretaría hace liberaciones de fauna que se recupera de otros entornos o que a veces es decomisada en los aeropuertos, en los terminales o en las mismas casas, ¿cierto? Que tienen animalitos que no, pues no son para tenerlos en la casa. Se hacen los procesos de recuperación y aquí se han liberado algunas zarigüeyas, búhos, lechuzas, culebras también, ranas. Digamos que es también un espacio donde la fauna tiene una segunda oportunidad. Hábleme sobre la comunidad del parque, más allá de, pues, es decir, ya conociendo a Amalia y a Marta, ¿cuál es o cómo describiría usted esta comunidad que convive con la montaña o que gestiona precisamente todo lo referente a la vida en Entre Nubes? Yo creo que Amalia es una buena representación del sentido de pertenencia que tiene la gente por este parque. No, no es cualquier cosa, no es menor, y es un parque además que ha atravesado pues por muchos temas y muchos conflictos también. Hay gente que se ha sentado también ilegalmente, hay gente que ha querido vender muchos de los terrenos engañando a otra gente. El tema de las ocupaciones ilegales alrededor del parque, alrededor y dentro del parque, porque hay que decirlo que muchas de las ocupaciones que hay hoy en día se han tomado áreas que han sido declaradas como parque distrital ecológico. ¿Qué ha pasado con estas áreas? Son predios que generalmente el dueño o se fue, o no le interesaba el predio, o murió, dejó a sus hijos no, digamos que no estaban ahí como encima de los predios, dejaron cuidanderos también y muchas veces el cuidandero es el que termina loteando y demás, y esto genera pues unos procesos de ocupación en las zonas, sobre todo en las zonas de borde. ¿Por qué? Porque en las zonas de borde, digamos que nosotros no tenemos injerencia como Secretaría porque no son predios que nosotros hayamos adquirido, sin embargo sí tenemos que estar alerta porque son áreas declaradas como zonas de protección. Es difícil porque aparecen, digamos que personas que se dedican a esto,
Entonces empiezan a vender los predios a muy bajo costo. Ellos dicen que no venden, sino que regalan, pero finalmente las personas que llegan ahí pagan por hacer su casa. Son personas que ya saben cómo se hacen los procesos de ocupaciones, entonces ya saben que para hacer una ocupación pues tienen que llegar, delimitar el área, construyen el primer rancho, por decirlo así, con latas, con lona, dejan que aquí a ese punto que van a invadir lleguen niños, lleguen mujeres embarazadas, adultos mayores en condición de discapacidad y demás. ¿Para qué? Para que cuando llegue la institución a recuperar el predio pues no se pueda hacer, porque digamos que se interviene con los derechos de una vivienda digna y todo el tema de derechos humanos que se maneja alrededor de esto. Entonces realmente es un proceso un poco difícil recuperar y manejar estas áreas. Hay algo muy lindo y es que Amalia lleva muchos años ahí trabajando y claro, ella no, cuando tiene que guiar a la gente sobre el parque en su cabeza, primero hace un mapa de cómo eran las casas antes, entonces claro, ahí quedaba la casa de la familia X y ahí quedaba la casa, o sea, ella tiene en su mapa, así como cuando uno vive en el barrio del que vivía al lado de la familia de Pérez, ella lo tiene en su cabeza sobre todo este parque. Nosotros acá identificamos el parque por número de predios, o sea, cada predio tiene un registro topográfico y para mí es difícil aprenderme el registro topográfico. A mí me dicen dónde vivía don no sé qué y yo digo, eso es allá, donde estaba don Eutimio, eso es allí, donde estaba tal persona, entonces ahí me ubico rápidamente en el punto, pero me dicen en el RT yo no sé qué y yo no, ni idea, muéstremelo en el mapa a ver si me ubico un poquito. Es tremendo porque lo que significa para ella, para Marta, para las personas que viven cerca o que hicieron también parte de las personas que vivían ahí, pues es su casa, ¿no? Y me gusta mucho lo que ella dice sobre cómo esas personas pues dijeron, listo, está bien, nosotros entregamos nuestras casas porque también es un bien de la ciudad y digamos que se pagó un costo por hacerlo. Hay que reconocer aquí algo muy importante y es que independientemente de cómo yo haya llegado el Estado o el distrito en este caso al espacio, ha invertido unos recursos. Y acá en este lugar específicamente se hizo un proceso de recuperación interesante. O sea, si viéramos una foto, ¿cómo era esto en medio de la explotación minera? Esto quedó sin cobertura vegetal. O sea, esto le quitaron. Esta roca es una muestra de cómo le quitaron toda la cobertura vegetal y digamos que se dejó así para evidenciar un poco ese proceso también de la minería, pero hacia abajo, toda esa zona hacia abajo era totalmente escarpada porque de ahí sacaron material para la explotación. Se hizo un proceso de recuperación geomorfológica y paisajística, no tanto de restauración ecológica. De hecho, el proceso al comienzo era muy criticado, ¿no? Porque se sembró una planta que crece muy rápido, que es lupino. Y era un lupino que no era nativo, pero fue la planta que aquí logró generar una cobertura rápidamente, suelo. Entonces fue colocar aquí una geomembrana, rellenar eso de tierra, de abono, permitir que empezaran a llegar también semillas a ese punto, sembrar esas especies de leguminosas que crecían muy rápido y generar ya una capa orgánica para que empezaran a crecer también esas especies nativas. Empiezan a caer semillitas y empiezan a crecer algunas especies y ya viene restauración y hace unas siembras específicas de plantas del ecosistema. El parque tiene aquí 2 ecosistemas y es bosque alto andinos y en la parte de abajo, y aquí ya empieza una transición, ¿cierto?, entre el bosque alto andino y el páramo. Entonces aquí encontramos una vegetación de subpáramo un poco más pequeña, chaparrada, que digamos se adapta a las condiciones climáticas porque el viento aquí no deja crecer un árbol muy alto porque lo va a tumbar. Y eso hace también que el proceso de recuperación de esta zona sea
sea rápido. Uno creería que por el viento y demás los árboles no crecen tan rápido, pero acá el proceso de recuperación finalmente se dio, y se dio gracias a ese esfuerzo que también se hizo desde de la Secretaría, en ese momento desde el DAMA, para que el espacio fuera realmente agradable. Hay una cosa, una imagen que no puedo separar de la idea de Entre Nubes, que es un lugar tan grande, es que estos procesos, cuando tienen que ver con el sur de Bogotá, Bogotá tiene una historia de expansión gigantesca hacia todos los lados, pero la historia de la Bogotá oficial es la historia de un grupo de familias ricas que huyen hacia el norte buscando escapar de los pobres, ¿no? O escapar de la pobreza. Y eso es sumamente triste. Pero eso ha determinado también dónde están los grandes ejes de las políticas públicas, ¿no? Como hay una serie de procesos que tienen o que parecen estar coordinados con las entidades, en donde es mucho más fácil incluso expropiar, como en el caso del Parque del Country, ¿no? Que es como, bueno, esta parte sale, entonces seguramente hay una pelea legal, pero digo, hay como un acuerdo. Mientras que estos movimientos sociales lo que terminan logrando es, a partir de retazos, configurar un espacio tan grande como el Parque Mirador Entre Nubes, pero todo se hace como a pedacitos, como que todo el mundo tiene que aportar un pedacito, una casita, una cosa así, porque Bogotá hacia el sur va sobre todo granulada. Sí, a mí hay algo como que me deja también de haber ido Entre Nubes, y es que muchas de las personas que vivían ahí o que estaban cerca, por ejemplo, no pudieron seguir lavando sus cosas en la quebrada porque esto ya era una reserva natural. Como que se cambian también muchas de las, sí, de las tradiciones y de cómo vivía la gente por llevar a cabo este proyecto. Es como el sacrificio, en cierta manera, pero también es la satisfacción de poder conservar, porque seguramente si no hubiera sido así, hoy no tendríamos esta área, ya estaría loteada, muy seguramente, ya habría casas por montones en esta zona, y no tendríamos el pulmón que tiene el sur de Bogotá, que vale la pena conocerlo, y el mejor mirador de Bogotá realmente para mí sí está acá. ¿Se acuerda que empezábamos hablando sobre la definición de territorio y sobre cómo los cerros pueden ser territorio? Creo que la forma en que Entre Nubes configura la noción de territorio está precisamente en lo mucho que la gente considera que la montaña es una causa por encima del avatar o de la eventualidad de lo que estén pasando en ese momento, y es esa sensación o esa posibilidad es también algo que subyace dentro de la esencia de esta serie, que es poder hacer retratos de los cerros como si fueran personas, y creo que ahí está. Yo creo que Entre Nubes significa mi vida, o sea, es parte, nació conmigo, o yo nací con él quizás, y hemos ido creciendo los dos al tiempo, ¿no? Entonces como que nos hemos ido transformando. Yo fui guía acá primero. Bueno, primero fui propietaria, luego fui guía, y luego apareció este espacio y me ofrecieron la administración. Entonces ha sido como un proceso de poder llegar también aquí y hoy poder decir, ay, chévere, porque es que conozco el territorio y lo que yo hago lo hago con amor. Yo lo hago siempre tratando de dejar algo para acá porque es algo que fue mío. Entonces como que chévere que quede esto para la gente, chévere poder hacer esto. Soñándome recuperar un poco la historia, que en eso estamos como quedados desde adentro, porque cuando uno lee la historia está desde afuera, ¿no? Entonces el parque se dio por esto se movió tal organización, fue entonces Pepaso, Entre Nubes, pero no hay una historia de aquí adentro. Y estoy en deuda con eso, porque eso es lo que yo quiero dejar, una historia que sea contada desde la visión de acá, porque es totalmente diferente lo que nosotros vivimos a lo que vivió la gente de afuera. Yo a veces me encuentro con gente, no, es que nosotros luchamos porque este parque fuera, y chévere que la gente lo hizo porque realmente fue así, pero también hay algo aquí adentro que muchos desconocen, y es lo que pasó con las familias que estábamos acá. Es imposible, ahora que lo dice y hablando sobre el concepto de territorio, y es desligarlo de esa palabra que es sacrificio. Me parece que en Colombia el territorio está muy ligado a esa palabra. Sacrificar de alguna u otra manera por las razones que sean. Digamos que en este caso hay como una
buena causa, si se puede decir, y sí lo es, restaurar y cuidar este lugar, pero en otros lugares también se trata de violencia, desplazamiento y todo es como sacrificar el lugar que los vio nacer y como usted dice, no debería ser así, pero ahora como que hay algo ahí que está atado en Colombia, esas dos palabras. Cuando uno no conoce los espacios, pues uno no se puede apropiar de ellos. Cuando yo veo la situación, conozco el lugar y lo escucho por allá en algún lado, ay, es que hubo una quema en el Parque Entre Nubes, ya uno sabe de qué me están hablando porque ya conozco yo el área. Entonces realmente para defender hay que conocer. Entonces la invitación es esa, conocer para poder defender. Esta serie Lomas, que es una serie de podcast que también pueden ver en televisión o en cualquier plataforma de video, es un trabajo colectivo. Aquí también participaron Carolina Pinzón, productora ejecutiva. Diana Natalia Quite, productora asistente. Johnny Ramón, sonidista. Michael Gómez, editor. Luis Barrero, graficador. Lomas es una producción realizada con la financiación del Fondo Único de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Gracias al Ministerio de las TIC de Colombia tenemos la posibilidad de traer a ustedes las historias de los cerros. Espero que las disfruten y conéctense por favor con el siguiente capítulo de Lomas.